Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de esas cosas súper importantes cuando estamos hablando de la readaptación de rodilla, readaptación del ligamento cruzado anterior, que si no me conoces, mi nombre es Mauro Clemente, soy readaptador especialista en lesiones de rodilla, ligamento cruzado anterior y menisco. Hace ya 5 o 6 años que me dedico a esto y única y exclusivamente ayudo a personas que se han lesionado de rodilla de manera online, de manera presencial, entrenamiento híbrido y demás. Todo eso lo puedes chequear en mi Instagram, @MauroClementeFit, y te recomiendo no perdértelo. Así que ahora vamos a empezar con el tema, con el meollo, con lo que de verdad os interesa, esos ejercicios para mejorar la estabilidad de rodilla. Y es que la estabilidad de rodilla debemos de entenderla desde un concepto mucho más amplio, que es la propiocepción. Propiocepción y estabilidad no es lo mismo. Ya he hablado en numerosas ocasiones en este canal y también en mi Instagram que la propiocepción de rodilla al final entra dentro de ese sistema, de ese esquema que entra en juego ese sistema nervioso que tenemos nosotros, ese input, toda esa entrada de información que tiene nuestros receptores, todas esas vías reflejas que tenemos en nuestro cuerpo, especialmente en la rodilla. Sabemos que el cruzado tiene infinidad de mecanorreceptores, la cápsula, menisco y demás, y todo esto, al final, lo que está haciendo junto a otros receptores, nociceptores, demás que tenemos incluso en la propia piel, todo esto lo que hace es enviar información constantemente al cerebro sobre el posicionamiento de la rodilla, cómo está el fémur, cómo está la tibia, si tenemos un poquito más de torsión o de inclinación o rotación o lo que sea, y eso lo que va a hacer constantemente es que toda esa entrada de información que le llega al cerebro la procesa en base a experiencias pasadas, emociones y demás, y ejecuta una respuesta motora. Esa respuesta será, pues, darle más rigidez en la rodilla, que active un músculo de una manera, de otra, etc. ¿Vale? Eso sería la propiocepción, que no es lo mismo que la estabilidad. Cuando nos referimos a estabilidad, realmente queremos decir propiocepción. Y cuando trabajamos con el BOSU, que decimos, estoy trabajando en la propiocepción, esto ya lo he comentado también en numerosas ocasiones, pero si quieres mejorar la estabilidad de rodilla, lo que no debes hacer 100% es subirte encima del BOSU. Y es que si te subes encima del BOSU, lo que vas a generar es que la información que le llega al cerebro sea aberrante. Y esto genera una respuesta inhibitoria global en todo el cuerpo, puesto que estás en una superficie que no se expresa luego de ninguna manera en tu día a día. Y como nunca has estado encima de ese BOSU, lo que vas a hacer es generar compensaciones, sobrecompensaciones, y si una lesión de cruzado ya genera bastantes disfunciones y compensaciones, porque esto ya lo he comentado también muchas veces y deberías saberlo, que la lesión de cruzado no solo es algo mecánico, sino que hay una parte o una implicación neurológica o de alteraciones neurocognitivas importante, pues es algo que debes tener en cuenta. Por lo que de primeras, si quieres trabajar la estabilidad, no te recomiendo subirte al BOSU. Por lo tanto, si queremos mejorar la estabilidad de la rodilla, debemos comprender a nivel biomecánico la rodilla de qué influye o qué otras articulaciones, si no están trabajando bien, la rodilla va a hacer que sufra un poquito más. La cadera tanto por arriba como el pie tobillo por abajo, por lo que son dos articulaciones que también vas a tener que tener en cuenta. Y son dos articulaciones que toda esa musculatura que se encarga también de incidir, o esa musculatura diana, por así decir, en todas esas dos articulaciones, pues vas a tener que trabajarlas también muy bien y que tenga por lo menos unos rangos de fuerza aceptables para que el todo mejore, ¿vale? Y que la rodilla en sí pues no sufre. No tenemos que centrarnos en potenciar el cuádriceps, que esto te lo habrán dicho un montón de veces, o fortalecer el cuádriceps. Hay un montón de músculos que van a influir en que la rodilla sea capaz de estabilizar bien. Así que vamos a verlo y a desengranarlo poco a poco. En el pie tobillo tenemos toda la musculatura de musculatura profunda intrínseca del pie, el foot core que se llama. Tenemos músculos importantes como sería el tibial posterior, el sóleo, el gemelo. Todos estos músculos van a hacer que tu tobillo reaccione bien. Peroneos en la parte externa, y si esto trabaja bien, la rodilla trabajará bien. Y cuando nos hablamos de la musculatura de la cadera, aparte de tener buena movilidad, que eso es imprescindible, porque si no tienes movilidad por arriba, la vas a compensar por abajo o con tu zona lumbar, pues musculatura, por ejemplo, como el glúteo medio, que esto lo has escuchado un montón de veces, se va a encargar de darle mayor estabilización a la rodilla, por lo que el glúteo medio también deberá estar fuerte y deberá trabajar como toca. Sumado a esto, músculos, por ejemplo, como el aductor, toda esta parte interna, súper importantes. Músculos como tensor de la fasciolata también súper importantes. Vasto interno, vasto externo van a ayudar muchísimo aquí. En la parte posterior tendríamos el isquio, ¿vale? Tendríamos semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral por la cara externa. Todo tiene que trabajar como toca. Todo tiene que tener su timing correcto de activación para que la rodilla estabilice bien.
Así que tu entrenamiento debe ir basado en todo esto, que la musculatura trabaje de la mejor manera posible para poder darle esa estabilidad que buscas en la rodilla. Y estabas aquí buscando ejercicios, así que vamos a darle una progresión de ejercicios desde un poquito de trabajo de fuerza para el pie, para la rodilla, para la cadera, y todo esto lo vamos a ir complicando y te explicaré cómo lo tienes que hacer para no liarlo. Cuando hablamos de trabajo de fuerza es importante progresar desde una posición donde trabajen las dos piernas a la vez, bilateral, a una posición asimétrica, a luego una posición unipodal. Por lo tanto, aquí, en esa posición de media sentadilla, ya nos está trabajando la musculatura del cuádriceps, nos estará estabilizando también en toda la zona de sóleo, a la vez que hacemos pues todo este trabajo de tríceps sural, ¿vale? Con flexión de rodilla. Si te fijas, incluso me tiembla un poquitín, porque no suelo hacer este tipo de trabajo, pero sabemos que el sóleo es súper importante para la estabilización de la rodilla. Así que esta sería una muy buena manera de empezar a trabajarlo. Tendríamos también variantes de tener que hacerlo en posiciones asimétricas, ¿vale? Y tendríamos también trabajo, por ejemplo, de hacerlo a una pierna. De esta manera, lo que vas a hacer es trabajar e integrar no solo el sóleo en sí, sino que te trabajará también otro tipo de musculatura que es interesante. Cuando pasas de dos piernas a una posición dividida o a una pierna, la estabilización de cadera también entra en juego. Y algo que te recomiendo es que trabajes descalzo. El pie es un potente receptor de información y si tú te pones con zapatillas que parecen mini Bosus, como son las clásicas de correr, pues esto te va a hacer un flaco favor porque vas a estar compensándolo. Entonces, lo que te recomiendo es que este tipo de trabajo, que seas consciente de verdad, que trabajes bien con el suelo y que le des la importancia que merece. No que te manden un trabajo a una pierna y que te da igual cómo está el pie, si está el pie metido para adentro y estás compensando así porque tú estás aguantando lo que quieres. No, céntrate en el trípode plantar, calcáneo, base del quinto meta, primer meta, en contacto. Y desde ahí, por ejemplo, ya podríamos venir a esta posición a una pierna. Por ejemplo, podríamos venir a esta posición de 4 y desde aquí hacer un remo, ya sea con goma o con polea. De esta manera realizamos tracción, ¿ok? Y estamos trabajando tanto la estabilización de cadera, esta pierna que está arriba, a nivel hip lock, y esta de aquí. Y a esto le podemos dar un poquito más de dinamismo, incluso partir desde un poquito de flexión de rodilla y traccionar aquí. Venimos desde un poquito de flexión de rodilla y venimos aquí. ¿Vale? Incluso si quieres incidir un poquito más en esta posición, pues podríamos jugar aquí. Pam, pam. Aquí el glúteo medio, cuando metes esta variante como de hip hinge, es decir, tibia viene hacia aquí, cadera viene un poquito hacia detrás, verás que ya se genera un poquito más de tensión en toda esta zona, que puedes incluso jugar aquí y esto ya va a hacer que te trabaje, pero si además pues pasas a una pierna, el trabajo de estabilización es aún mayor, además de control rotacional del core y demás. Y sumado a todo esto, pues podríamos meter ejercicios aquí, pam, pam, incidiendo mucho en ese foot core, en ese trabajo de la musculatura intrínseca del pie. Pam. E incluso arriba, pam, pam, pam. Ya has visto que tenemos ejercicios de empuje, de tracción con goma, polea, podemos realizarlos también con mancuerna. Venimos aquí y ¡pam! Fuerte arriba. ¡Pam! Y metemos un press. ¿Vale? A su vez, podemos meter tracción aquí. ¡Pam! ¡Pam! Podemos jugar con más flexión de rodillas si nos interesa. E incluso podemos jugar con dos mancuernas, ¿vale? Podemos hacer tanto aquí, incluso aquí. Cada ejercicio, cada variante tiene su motivo, tiene su porqué. Y esto es lo que yo ajusto siempre según la persona con la que estoy trabajando y estoy llevando toda esa adaptación a nivel online, pues le voy ajustando los ejercicios en base a lo que necesite, porque tú ahora aquí estás viendo decenas de ejercicios y los puedes copiar, sí, pero todo tiene un porqué, todo tiene un sentido. Y a lo mejor en tu caso necesitas incidir más en un tipo de trabajo específico y otra persona necesitará incidir en otro tipo de trabajo. O a lo mejor para poder hacer ciertas cosas primero tenemos que asegurar otras y que hayas cumplido ciertos objetivos antes de empezarnos a meter en este tipo de tareas. Como comentaba, en posiciones asimétricas la rodilla va a trabajar bien. Podemos jugar, por ejemplo, en una posición de goblet aquí, ¡pam!, incidiendo en ese control de pie
rodilla y cadera, que no se nos vaya para adentro, que no compensemos yendo hacia afuera, que esta pierna no busque esa rotación interna, ¿vale? Todo eso lo iremos ajustando. Podemos jugar aquí, podemos jugar con 2 mancuernas, por ejemplo, más aquí. Podemos aumentar base de sustentación, por lo que todavía le demandamos más aquí. Y podemos incluso progresarlo a nivel de búlgara. Y si queremos más estabilidad a nivel de core o a nivel de glúteo medio, podemos jugar con cargas asimétricas o podemos incluso jugar con solo un lado, porque de esta manera tendremos que compensar mucho más en toda esta musculatura de cadera y, como ya había dicho, glúteo medio, súper importante también para proteger la rodilla. Y esto lo podemos ir complicando hacia acciones mucho más dinámicas, como podría ser la pliometría. Es decir, desde una posición dividida, ¡pam!, y tenemos que estabilizar ahí, ¡pam!, desde pues ese control mucho más dinámico del valgo, ¿vale?, de que no se nos vaya ahí hacia rotación interna, ¿vale?, que seas capaz, ¡pam!, de estabilizar bien. Que queremos darle incluso más stiffness de tobillo, progresión a lo que estamos haciendo e ir integrándolo todo, ¡pam!, ¡pam! De esta manera reduciríamos toda esa carga a nivel articular en la rodilla para que nuestro Aquiles, nuestro tendón, trabaje más. Pero es una manera de complicar mucho más el ejercicio. Y luego incluso pues a una pierna, ¡pam!, que seamos capaces de aterrizar blandito, que no se nos vaya la pierna para un lado o para otro. Seguro que te suena esta aplicación o has visto un montón de ejercicios de este estilo donde aparecen colores, flechas, números y tienes que responder en base a ello. Esto puede estar bien, puede tener cierto sentido en algún momento puntual, pero no tenemos que basar nuestra adaptación en este tipo de tareas. Al final tú no estás respondiendo a estímulos visuales constantemente ni en tu deporte ni en tu día a día. Estás respondiendo a acciones en movimiento, a una persona que se cruza o a un contrincante y demás. Entonces, por ahí podríamos acabar de completar ese trabajo de estabilidad de rodilla en situaciones donde esa demanda cognitiva pues sea mucho mayor. Dobles tareas y demás, todo eso pues va a ayudar a que a nivel proprioceptivo el cuerpo pues tenga que trabajar mucho más. Ahora bien, algo que yo quería matizar, ¿vale?, si has llegado hasta este punto del vídeo, pues va a ser un tip súper importante que te vas a llevar y que puede realmente marcar la diferencia. Y es que muchas veces verás ejercicios donde estás a una pierna y sigues, que si el dedo para arriba, para abajo, o haciendo, por ejemplo, BOR, ¿vale?, que sería el reflejo vestibulocular. ¿Ese tipo de tareas pueden estar bien? Sí, pero si tu sistema no es capaz de tolerar eso, la estás liando y vas a generar muchas más disfunciones y que por ende tenga que compensar toda esa mala gestión que tú le estás haciendo. Entonces, tampoco hace falta montar un circo en tu readaptación del ligamento cruzado anterior. Hay que plantear las cosas con cabeza, ¿vale? Yo lo que hago con mis deportistas siempre es evaluar y ver hasta qué punto su sistema es capaz de tolerar, ¿vale? Y esto lo podemos ver a nivel online, lo podemos ver a nivel presencial con la neurología funcional, trabajar para mejorar esa capacidad, pero lo que no podemos hacer es empezar a meter ejercicios de aquí, seguir, aquí y para allá, cuando tu sistema no es capaz de tolerar eso, porque está claro, ¿vale?, que nos hacemos muy dependientes de la vista. Ya de por sí, el 60-70% de la información de ese input que comentaba al inicio viene de tu sistema visual. Cuando nos operamos el cruzado o nos lo lesionamos, una de las alteraciones neurocognitivas más importantes que hay es esa mayor dependencia visual. Es decir, que tú estés mirando la rodilla o la pierna constantemente para poder realizar las cosas. Puede tener cierto sentido meter alguna doble tarea, el foco externo en otra cosa, para que no tengas que estar tan pendiente en la rodilla. Ese tipo de trabajo, por ejemplo, sí que lo veo interesante, especialmente al inicio, y que lo vayas progresando. ¿Cómo podríamos hacer esto, por ejemplo? Pues que tú hagas un ejercicio de estar aquí tapándote los oídos, o cerrando los ojos, que tengas que aguantar aquí, que te cierres los ojos y te tapes los oídos, ¿vale? Y verás cómo empezamos a desvariar un poco, a perder ese equilibrio. ¿Por qué? Porque como somos tan dependientes de la vista, en el momento la quitamos, especialmente la musculatura de la pierna que se ha lesionado, no va a ser tan eficiente trabajando, porque no la podemos compensar. Entonces, desde tareas sencillas podemos incidir en todo esto, pero lo que te recomiendo es que no montes un circo, como te estaba diciendo, con este tipo de tareas. Si te has operado el ligamento cruzado anterior, espero que este vídeo te haya servido un montón. Dale like, compártelo y suscríbete, sobre todo para poder llegar a mucha más gente y poder ayudarle. Porque en este tipo de vídeos no los hago comentando noticias súper recientes para que
pueda viralizar. Yo lo que quiero es que sean vídeos que se puedan buscar ahora en febrero del 2026, que se puedan buscar en febrero de 2030 y que sigan siendo útiles y que siga pudiendo ayudar a personas. Podría haber comentado, por ejemplo, como hice en mi Instagram, ahí sí que te recomiendo seguirme para no perderte nada, la noticia de la chica que en los Juegos Olímpicos de invierno pues se había lesionado el cruzado, luego en la final pues tuvo una aparatosa caída y no pudo completarlo. Pues en el Instagram sí que lo comento, porque en historias especialmente, porque son pues noticias más del día a día y pueden estar bien. Pero yo lo que quiero en YouTube es sobre todo poder ayudarte ahora, poder ayudarte en el futuro y poder ayudarte desde el momento de lesión con el diagnóstico y demás, el preoperatorio y la vuelta al deporte. Vas a encontrar cientos de vídeos de ligamento cruzado anterior en mi canal, así que te recomiendo no perderte nada porque además vamos a meter un upgrade importante, una actualización muy buena en cuanto al entorno. Ya lo verás, si me sigues en las próximas semanas empezarás a ver un cambio, cómo cambiamos de sitio, un sitio mucho más grande, con mucho más material y van a salir unos vídeos brutales. Así que te recomiendo no perderte nada y si te has lesionado el ligamento cruzado anterior de menisco y quieres que sea yo quien te ayude en tu proceso de readaptación, te voy a dejar en la descripción un link para que me cuentes tu caso mucho más a fondo directamente a mi WhatsApp, seré yo quien te responda y de esta manera pues poder ver la forma en la que podemos trabajar juntos y poder ayudarte a volver a estar al 100%. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo, fuerte abrazo.